mi familia me usó para pagar $16 en deudas de mi hermano favorito, pero cuando me echaron por él, dejé que el banco les quitara la casa, y entonces suplicaron, ahora soy el dueño, y desalojé a mi hermano. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y honestamente, necesito contar esta historia porque lo que pasó el año pasado básicamente me hizo darme cuenta de que había estado viviendo como un idiota durante años, o sea, literalmente pagando para que mi familia me tratara como basura. Suena dramático, lo sé, pero cuando llegues al final vas a entender por qué lo digo así. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niño y mi hermano Marcus era tipo el príncipe de la familia. Marcus es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, él siempre fue el favorito, ya sabes, el que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo podía sacar puras A en la escuela, y mis padres apenas se daban cuenta, pero Marcus sacaba una C, y ellos lo celebraban como si hubiera ganado el Nobel. No estoy exagerando. Literalmente mi mamá hacía su postre favorito, y mi papá le daba dinero extra como recompensa por esforzarse. Cuando yo sacaba buenas calificaciones, mi mamá decía algo como, oh, qué bien cariño, y seguía viendo la tele. La cosa es que yo crecí pensando que eso era normal, ¿me explico? Tipo, asumí que así eran las familias, y que tal vez Marcus era especial de alguna manera que yo no entendía. Mi papá siempre fue más callado, como que evitaba los conflictos, así que nunca decía nada cuando mi mamá obviamente favorecía a Marcus. Recuerdo que una Navidad, cuando yo tenía como 12 años y Marcus 16, él recibió una laptop nueva de las caras, una MacBook Pro creo, y yo recibí ropa y unos libros. Mi mamá dijo que Marcus la necesitaba para la universidad, pero la verdad es que él solo la usaba para jugar videojuegos y ver películas. Nunca hizo tareas ahí ni nada. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres le pagaron todo a Marcus. Dormitorio, matrícula, comida, todo. Fue a una universidad en otro estado, una privada que costaba tipo $40,000 al año, y mis padres sacaron préstamos y usaron sus ahorros para pagarle todo. Marcus se graduó después de 6 años, sí, 6, porque reprobó un montón de clases y cambió de carrera como 3 veces, con un título en algo de negocios que básicamente nunca usó. Para cuando me tocó a mí ir a la universidad, mis padres me dijeron que no tenían dinero, que los préstamos de Marcus los habían dejado sin nada, así que tuve que conseguir becas y trabajar medio tiempo para pagar la universidad estatal a la que fui. No me malinterpretes, no me arrepiento de haber trabajado duro. Pero dolía ver cómo Marcus había tenido todo servido en bandeja de plata, mientras yo tenía que desvelarme estudiando y trabajando al mismo tiempo. Me gradué en 4 años con honores, conseguí un trabajo decente en marketing digital en una empresa en Carolina del Norte, donde vivíamos, y decidí quedarme en casa con mis padres por un tiempo para ahorrar dinero. Ellos ya estaban retirados para entonces, mi papá de su trabajo en construcción y mi mamá de trabajar en una escuela, y vivían básicamente de su seguro social y una pensión pequeña. La casa estaba pagada, o eso pensaba yo en ese momento, así que los gastos no eran tan altos. Mis padres me dijeron que me quedara el tiempo que necesitara, que la casa era grande, 3 habitaciones, 2 baños, nada lujoso pero decente, y que de todas formas yo era bienvenido ahí. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, supongo. Como a los 6 meses de estar viviendo ahí, mi mamá empezó a mencionar casualmente que sería bueno que yo ayudara con algunos gastos, ya sabes, luz, agua, internet, esas cosas. Me pareció totalmente razonable, la verdad, porque yo estaba ganando bien y vivía prácticamente gratis, así que empecé a pagar las cuentas de servicios, como $300 al mes más o menos. Luego mi mamá mencionó que el seguro de la casa y los impuestos de propiedad eran caros, y que si yo podía ayudar con eso, también sería increíble. Para ese momento, yo ya llevaba como un año viviendo ahí, y mis padres empezaron a decirme cosas como, algún día esta casa será tuya de todas formas, así que piensa en esto como una inversión. Mi papá me dijo lo mismo, tipo, tú eres el que está aquí con nosotros, el que nos cuida, así que tiene sentido que la casa sea tuya cuando ya no estemos. No voy a mentir. Eso me hizo sentir bien. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida sentí que mis padres me valoraban, que me veían como el hijo confiable. Marcus para ese entonces vivía en Austin, Texas, con su esposa Olivia, trabajando en no sé qué trabajo mediocre de ventas y básicamente sin contacto con la familia, excepto por llamadas ocasionales en cumpleaños y Navidad.
Nunca visitaba. Nunca preguntaba cómo estaban mis padres. Nada. Yo era el que los llevaba al doctor, el que arreglaba cosas en la casa cuando se rompían, el que se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Así que sí, empecé a pagar más cosas. Los impuestos de propiedad eran como $500 al año, el seguro otros 200, más los servicios y la comida que yo compraba para la casa. En total estaba gastando como 800 a $1,000 al mes en mantener la casa funcionando, pero honestamente no me importaba porque pensaba que estaba asegurando mi futuro y ayudando a mis padres. Me sentía bien conmigo mismo, como que finalmente estaba haciendo algo importante. Esto continuó por años. Literal. Yo tenía 23 cuando empecé a pagar las cuentas, y seguí haciéndolo hasta que tenía 26. Durante todo ese tiempo, Marcus seguía en Austin haciendo su vida, y mis padres prácticamente no hablaban de él excepto para decir cosas como, «Ay, Marcus, está tan ocupado con el trabajo», o «Olivia y Marcus están pensando en tener hijos pronto». Yo pensaba que todo estaba bien, que había encontrado mi lugar en la familia, y que finalmente mis padres me apreciaban. Pero entonces, hace como 1 año y medio, mi mamá empezó a actuar raro, tipo, me hacía preguntas sobre cuándo planeaba mudarme, si había pensado en buscar mi propio lugar, ese tipo de cosas. Al principio lo ignoré porque pensé que solo estaba siendo curiosa, pero las preguntas se volvieron más frecuentes y más directas. Un día estábamos cenando y mi mamá soltó de repente, «Marcus y Olivia están pensando en mudarse de vuelta a Carolina del Norte». Se me hizo raro que lo mencionara así de la nada, pero solo dije algo como, «Oh, qué bien, sería bueno tenerlos más cerca». Pero mi mamá siguió. Dijo que Marcus estaba cansado de Texas, que extrañaba la familia, que Olivia quería estar más cerca de su propia familia que también vivía en el área. Y luego dijo, «Y van a necesitar un lugar donde quedarse mientras buscan casa, así que probablemente se queden aquí con nosotros por un tiempo». Ahí empecé a sentir que algo no cuadraba, pero no dije nada todavía. Pensé, bueno, la casa tiene 3 habitaciones. Yo tengo una, mis padres tienen otra, y la tercera está siendo usada como cuarto de trastos, así que supuse que Marcus y Olivia se quedarían ahí temporalmente. Pero no, resulta que mi mamá tenía otros planes. Como 2 semanas después de esa conversación, mis padres se sentaron conmigo en la sala y me dijeron que necesitábamos hablar. Mi mamá empezó diciendo que habían estado pensando mucho sobre la situación de la casa y que sentían que ya era tiempo de que yo buscara mi propio lugar. Yo me quedé tipo, ¿qué? Porque literalmente hacía 1 año me habían dicho que la casa iba a ser mía. Mi papá no decía nada, solo miraba al piso como siempre hacía cuando había conflicto. Mi mamá siguió hablando. Dijo que Marcus y Olivia iban a mudarse de vuelta en 2 meses y que necesitaban espacio, que la casa no era lo suficientemente grande para todos nosotros. Yo le pregunté, ¿y qué hay del cuarto de trastos? Y ella dijo que Marcus y Olivia iban a necesitar ese cuarto también, que iban a usar una habitación para dormir, otra como oficina porque ambos iban a trabajar desde casa. Le dije, «Mamá, yo llevo años pagando las cuentas de esta casa. Tú misma dijiste que algún día sería mía». Y ella solo respondió, «Bueno, sí, pero eso es en el futuro, no ahora, y Marcus necesita nuestra ayuda en este momento». No podía creerlo. Literal, me quedé sin palabras. Le pregunté si esperaban que yo dejara de pagar las cuentas si me mudaba, y mi mamá dijo, «Bueno, no. Esperábamos que siguieras ayudando porque la verdad es que necesitamos ese dinero para los gastos, pero Marcus y Olivia también van a ayudar». Eso me sonó a pura mentira. ¿Sabes? Marcus nunca había ayudado con nada en su vida. ¿Por qué iba a empezar ahora? Pero mis padres insistieron. Dijeron que solo sería temporal, que Marcus solo necesitaba unos meses para establecerse, y luego encontraría su propia casa. Intenté razonar con ellos. De verdad lo hice. Les dije que no era justo, que yo había estado ahí para ellos durante años mientras Marcus no hacía nada, y que ahora me estaban echando para darle mi lugar a él. Mi mamá se puso defensiva. Dijo que no la estaba echando, que solo le estaba pidiendo que diera un paso hacia la independencia y que de todas formas yo ya tenía 26 años y debería tener mi propio lugar. Le recordé que ella misma me había dicho que me quedara, que la casa sería mía, y ella solo dijo, «Las cosas cambian, cariño, tienes que entender que Marcus es tu hermano y la familia se ayuda». Eso me dolió más de lo que puedo explicar, ¿sabes?
No porque me estuvieran pidiendo que me fuera, sino porque quedó súper claro que nunca me habían valorado realmente. Toda esa mierda de la casa será tuya. Algún día era solo una forma de mantenerme ahí pagando las cuentas. Yo era conveniente mientras Marcus no estaba, pero en el momento en que él decidió volver, yo dejé de importar. Tuve como 2 meses para encontrar un lugar, y durante ese tiempo el ambiente en la casa fue horrible. Mi mamá actuaba como si todo fuera normal, hablaba emocionada sobre Marcus y Olivia mudándose de vuelta, decorando el cuarto de trastos y comprando cosas nuevas para la casa. Yo apenas le hablaba, estaba enojado y herido, y honestamente no sabía qué decir. Mi papá intentó hablar conmigo una vez. Dijo que entendía que estaba molesto, pero que tenía que entender que Marcus también era su hijo y que querían ayudarlo. Le dije que yo también era su hijo y que había estado ayudándolos durante años, pero él solo suspiró y dijo que la vida no siempre es justa. Encontré un apartamento pequeño, no muy lejos de ahí, un estudio que costaba $900 al mes. No era gran cosa, pero era mío, ¿me explico? El día que me mudé fue raro. Mis padres ni siquiera me ayudaron a empacar o cargar mis cosas. Mi mamá estaba ocupada limpiando mi antigua habitación para Marcus, y mi papá dijo que tenía dolor de espalda. Contraté a unos tipos para que me ayudaran a mover mis muebles, y me fui de esa casa un sábado por la noche, tipo a medianoche, porque no quería ver a mis padres. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. O bueno, donde yo finalmente crecí y dejé de ser un idiota. Esa noche, después de mudarme, bloqueé a mis padres en mi teléfono. También bloqueé a Marcus, aunque él ni siquiera se había molestado en llamarme durante todo este drama. Decidí que si querían que Marcus viviera ahí y que yo pagara las cuentas, podían irse al carajo. Así que también llamé a todas las compañías de servicios y les dije que ya no vivía en esa dirección y que cancelaran el débito automático de mi cuenta bancaria. Los primeros días fueron liberadores. La verdad, me sentí bien por primera vez en meses, como que finalmente estaba tomando control de mi vida. Pero como a las 2 semanas empezaron los mensajes. Mi mamá logró contactarme desde el teléfono de una vecina. Dejó como 5 mensajes de voz diciendo que por qué había dejado de pagar las cuentas, que si estaba tratando de castigarlos, que Marcus acababa de llegar y ahora no había luz ni internet. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Luego empezaron a aparecer en mi trabajo. Sí, literal fueron a mi oficina. Mi mamá entró llorando, diciendo que no entendía por qué les estaba haciendo esto, que ellos eran mis padres, y que tenía la obligación de ayudarlos. Le dije frente a mis compañeros que ella había decidido echarme para darle mi lugar a Marcus, y que si Marcus era tan especial, entonces él podía pagar las cuentas. Ella dijo que Marcus estaba buscando trabajo y que no tenía dinero todavía, y yo le dije que ese no era mi problema. Mi jefe tuvo que pedirles que se fueran porque estaban causando una escena. Pasó como 1 mes y medio, y durante ese tiempo seguí bloqueando todos los intentos de contacto, bloqueé números nuevos, bloqueé cuentas de redes sociales, todo. Pero entonces recibí una llamada de la tía Clara, que es prima de mi mamá y que siempre había sido tipo la chismosa de la familia. Normalmente no le hubiera contestado, pero estaba en un momento débil, supongo. La tía Clara empezó diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que la situación en casa de mis padres era terrible y que yo necesitaba arreglar las cosas. Le dije que no tenía nada que arreglar, que mis padres habían tomado su decisión y que ahora tenían que vivir con las consecuencias. Pero entonces la tía Clara soltó algo que me dejó helado. Dijo: tu mamá me contó que tomaron una segunda hipoteca de la casa hace como 2 años para ayudar a Marcus y Olivia con un problema financiero que tuvieron, y que tú has estado pagando esa hipoteca sin saberlo. No entendí al principio, le pregunté qué quería decir, y ella explicó que Marcus y Olivia habían tenido deudas grandes en Texas, tipo tarjetas de crédito y préstamos, y que mis padres habían sacado $40,000 de la casa para ayudarlos a pagar todo, que el pago mensual de esa segunda hipoteca era como $400, y que mis padres lo habían estado ocultando en los gastos generales que yo pagaba. Me sentí mareado, literal. Le dije a la tía Clara que tenía que colgar, y lo hice. Me quedé sentado en mi apartamento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fui a mi banco al día siguiente, y pedí ver todos mis estados de cuenta de los últimos 3 años. Contraté a un contador para que me ayudara a revisar todo. Y efectivamente, cuando sumamos todos los pagos que yo había estado haciendo, había estado pagando mucho más de lo que los gastos normales de la casa deberían costar.
El contador estimó que yo había pagado como 9 o 10 mil dólares de esa segunda hipoteca sin saberlo. Estaba furioso, más furioso de lo que había estado en toda mi vida. No solo me habían usado para pagar sus cuentas, sino que me habían usado para pagar las deudas de Marcus, el mismo Marcus por el que me habían echado de la casa. Era tan absurdo que casi me daba risa, pero no podía reírme porque estaba demasiado enojado. Pasaron como 2 meses más, y entonces recibí una llamada del banco que tenía la hipoteca de la casa de mis padres. Me preguntaron si todavía vivía en esa dirección, y cuando dije que no, me dijeron que habían estado tratando de contactar a los propietarios porque tenían 3 meses de pagos atrasados y que la casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Les dije que yo no era el dueño de la casa, que eran mis padres, pero el representante del banco dijo que yo estaba listado como contacto alternativo en la cuenta. Ahí fue cuando supe que tenía todo el poder, ¿me explico? Mis padres habían confiado tanto en que yo seguiría pagando las cuentas que no tenían plan B. Marcus obviamente no estaba pagando nada, y ellos no tenían suficiente dinero para cubrir la hipoteca con su pensión y seguro social. La casa iba a ir a ejecución hipotecaria en unos meses si nadie pagaba. Les desbloqueé el teléfono a mis padres y los llamé. Mi mamá contestó casi inmediatamente. Sonaba desesperada. Empezó a suplicar, diciendo que iban a perder la casa, que no sabía qué hacer, que Marcus no tenía trabajo todavía y que no podían pagar. Le dejé hablar por un rato y luego le dije, tengo una propuesta. Si quieren que yo salve la casa, van a tener que firmar los papeles para transferirme la propiedad completamente. La casa va a estar a mi nombre, yo voy a ser el dueño legal, y ustedes van a vivir ahí bajo mis condiciones. Mi mamá empezó a protestar. Dijo que no podían hacer eso, que era su casa, que habían vivido ahí durante 30 años. Le dije que era eso o la ejecución hipotecaria, que eligiera. Ella dijo que necesitaba hablar con mi papá, y yo le di 24 horas para decidir. Al día siguiente me llamó y dijo que estaban de acuerdo, pero que necesitaban que Marcus pudiera quedarse también. Les dije que no, que Marcus tenía un mes para encontrar otro lugar, que yo no iba a mantener a mí, hermano de 31 años que nunca había hecho nada por la familia. Mi mamá trató de negociar, pero yo fui firme. O aceptaban mis términos, o dejaba que el banco se quedara con la casa. Aceptaron, pero puedo decirte que no estaban felices. Contraté a un abogado para que manejara toda la transferencia de propiedad. Me costó como $2,000, pero valió cada centavo. Mis padres tuvieron que firmar un montón de papeles, y la casa oficialmente pasó a mi nombre hace como 8 meses. Pagué los 3 meses de hipoteca atrasados, más otros gastos que mis padres habían dejado acumular. En total gasté como $6,000 para salvar la casa, pero ahora era mía. Lo primero que hice fue hablar con Marcus, que todavía estaba viviendo ahí. Le dije que tenía 30 días para irse, que si quería quedarse tenía que empezar a pagarme $800 al mes de renta, más su parte de los servicios. Marcus, por supuesto, se puso furioso. Dijo que yo no podía hacer eso, que era un abuso, que la casa era de nuestros padres. Le mostré los papeles que probaban que la casa ahora estaba a mi nombre, y le dije que si no le gustaba, podía irse inmediatamente. Él trató de que mis padres intervinieran, pero ellos no podían hacer nada. Mi papá ni siquiera intentó defenderlo, y mi mamá solo lloraba diciendo que todo se había salido de control. Marcus se negó a pagar, dijo que no iba a darme un centavo. Así que hice lo que tenía que hacer, y empecé el proceso de desalojo. Le di el aviso legal de 30 días, y cuando ese tiempo se cumplió y él todavía no se había ido, contraté a un alguacil para que lo sacara físicamente. Fue dramático. Marcus gritaba, y decía que yo iba a arrepentirme, que era un mal hermano, todo ese rollo. Pero finalmente se fue, se llevó sus cosas y desapareció. Lo interesante es que como 2 meses después de que Marcus se fue, Olivia lo dejó. Me enteré por la tía Clara, que ahora me llamaba regularmente para mantenerme informado del drama familiar, supongo que porque soy más interesante que antes. Olivia aparentemente se había cansado de que Marcus no consiguiera trabajo estable y de que siempre estuviera culpando a otros por sus problemas. Se fue de vuelta a Texas y pidió el divorcio. Marcus ahora vive en un apartamento barato en alguna parte de la ciudad, trabajando en un call center o algo así. Mis padres a veces van a visitarlo, pero básicamente está solo. En cuanto a mis padres, siguen viviendo en la casa, pero bajo mis reglas. Les cobro $400 al mes, que es menos de lo que costaría que vivieran en cualquier otro lugar, pero es suficiente para cubrir su parte de los gastos.
Yo no vivo ahí. Sigo en mi apartamento porque honestamente no quiero estar cerca de ellos más de lo necesario. Visito cada 2 semanas para asegurarme de que todo esté en orden y que estén pagando a tiempo. Mi relación con ellos es rara ahora, tipo cordial pero distante. Mi mamá a veces trata de actuar como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado, pero yo no puedo olvidar. Cada vez que la veo recuerdo cómo me usaron durante años, cómo me echaron sin pensarlo 2 veces por Marcus, y cómo me mintieron sobre la segunda hipoteca. Mi papá es igual de callado que siempre, evita hablar de todo el asunto. Lo que más me sorprende, la verdad, es lo bien que me siento ahora. Sí, perdí como 15 o 16 mil dólares durante los años que pagué sus cuentas sin saber que estaba pagando las deudas de Marcus, pero al final conseguí una casa por eso. Una casa que algún día podré vender o en la que podré vivir cuando quiera. Y lo más importante, finalmente estoy viviendo mi vida para mí, no para complacer a mis padres o para competir con Marcus por su atención. Marcus nunca me ha contactado desde que lo saqué de la casa. Honestamente no sé si alguna vez me hablará de nuevo, y no me importa. Pasé 26 años viendo cómo era el favorito, cómo recibía todo sin esforzarse, y finalmente dejé de jugar ese juego. Algunos de mis amigos dicen que fui muy duro, que debí haber sido más comprensivo con la situación de mis padres, pero yo no lo veo así. Ellos tomaron decisiones, decisiones que me lastimaron profundamente, y yo simplemente puse límites y protegí mis intereses. La última vez que vi a mi mamá, hace como 2 semanas, me preguntó si algún día podríamos volver a ser una familia normal. Le dije que no sabía qué significaba eso, que nunca habíamos sido una familia normal para empezar. Ella se puso triste pero no dijo nada más. Yo pagué el servicio de internet que habían estado usando, porque técnicamente sigue siendo mi casa, y necesito que funcione cuando voy, y me fui. Supongo que al final aprendí que la familia no te debe nada solo por ser familia, y que está bien protegerte a ti mismo, incluso si eso significa alejarte de las personas que se supone deberían amarte incondicionalmente. Tengo 27 años ahora, soy dueño de una casa, y por primera vez en mi vida siento que tengo control sobre mi futuro. Y eso, la verdad, vale más que cualquier relación familiar que perdí en el camino.